Muy buenos días mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos reservado todos los días para poder estudiar la palabra de Dios. Estamos como siempre aquí ya dispuestos para hacer el estudio, para profundizar en la lección de escuela sabática y hoy nos toca el estudio correspondiente al miércoles 28 de junio y titula Efesios en su tiempo. Y pues como no debe ser de otra manera, vamos primero que todo a orar para comenzar nuestro estudio. Amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias Señor porque nos regalas un nuevo día de vida. Gracias Señor por darnos oportunidad para poder reunirnos, para poder estar aquí en este momento del día para estudiar, para estar en comunión contigo, para orar. Y rogamos que sea el Espíritu Santo el que nos dirige, el que nos guía en cada momento para que el estudio de la palabra de Dios sea fructífero y provechoso para nuestra vida espiritual. Que sea Él el que nos capacita para vivirlo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si nosotros miramos el inicio y el final de la carta a los Efesios, miramos, por ejemplo, que Pablo, en los versículos 1 y 2 del primer capítulo, dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y si miramos el capítulo 6, versículos 21 hasta el 24, dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos, amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Si nosotros miramos este comienzo y este final que Pablo tiene en su carta, podemos aprender mucho acerca de lo que Pablo desea con respecto a los efesios. Lo primero que uno puede notar es que Pablo realmente deja en evidencia el gran amor y el gran aprecio que siente por esta iglesia de los Efesios, por estos hermanos que se encuentran en aquella ciudad. ¿Por qué? En el comienzo los llama santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y como en toda carta protocolaria, el protocolo es gracia y paz a vosotros, etcétera, etcétera. Pero al final también muestra la preocupación que siente por ellos, puesto que envía a Tíquico no solo para que les lea la carta, sino que deja entrever que quiere que le cuente, o sea, que Tíquico vaya como un emisario llevando, por decir así, un informe de lo que tiene que ver con Pablo, su prisión, lo que ha ocurrido, lo que no ha ocurrido, cosas que quedaron por fuera de la carta, pero que Pablo sigue considerando importante que por lo menos los líderes, y si no toda la iglesia, lo supieran aunque fuera por boca de Tíquico, con respecto a todo lo que tiene que ver con Pablo. ¿Y por qué quiere Pablo que eso ocurra? Porque los ama y sabe que también ese amor es recíproco. Los hermanos de Éfeso están preocupados por Pablo. Le aman entrañablemente como aquel padre que les vio nacer, que les dio la oportunidad de llegar a la existencia por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, ellos están preocupados por Pablo. Y al mismo tiempo, Pablo quiere
alivianar un poco esa preocupación porque los ama y les envía un informe con Tíquico. Eso deja entrever mucho ese amor fraternal y podríamos decirlo así, en cierto sentido, ese amor paternal que sentía Pablo por sus hijos espirituales, por aquellos a los que él, por quienes había luchado tanto, por quienes sufrió tantas cosas durante el tiempo que estuvo en Éfeso y por quienes también ahora está padeciendo la cárcel y los sufrimientos y todas estas cosas, las persecuciones, por amor a los efesios, por amor a los gentiles. Él es el apóstol de los gentiles y por amor a ellos arrastra todas estas penurias, pero al mismo tiempo las lleva con alegría y con gozo porque sabe que todo esto está produciendo grandes frutos para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Pablo al principio se identifica como el autor de esta carta. Más o menos por la mitad de la carta, Pablo nuevamente se identifica a sí mismo por nombre y se etiqueta como prisionero de Jesucristo por amor de ustedes los gentiles. Esto nos lleva a una reflexión personal sobre el trabajo como apóstol. O sea, esto lo hace como una introducción para reflexionar en cuanto a ese trabajo que él ha realizado siendo el apóstol a los gentiles, la labor que Dios, que Cristo Jesús le había encomendado de manera personal a Pablo. Hacia el final de la carta, nuevamente se refiere a su encarcelamiento y concluye con palabras personales y saludos y bueno, todo el protocolo que generalmente Pablo tiene en sus cartas. Es importante que notemos que la carta deja claro que su autor es Pablo. La epístola establece a Pablo como el autor de esta carta. Y es algo que la mayoría de los cristianos y de las religiones cristianas aceptan, y con razón, de que Pablo es el autor de esta carta, aunque algunos eruditos han querido poner esto como en tela de juicio, en duda, de que sí sea Pablo el que la haya escrito. Sea porque Pablo la haya escrito o no la haya escrito, lo cierto es que el autor es Pablo, porque también es cierto que Pablo pudo haber utilizado un escritor, un escriba que escribiera. Algunos han especulado con respecto a lo que ocurría, y al parecer es que Pablo ya no escribía sus propias cartas debido a una afección ocular que tenía. En algunas partes incluso han querido relacionar esa afección en los ojos como el aguijón en la carne de la que él habla en otra carta, que tiene un aguijón en la carne y que le ha pedido a Dios que se lo quite, pero que Dios le dice: bástate mi gracia. Y en otra carta escribe: mirad con cuán grandes letras os escribo. En otra carta, al parecer, cuando él escribía con su puño y letra, eran letras muy grandes porque tenía una afección ocular bastante seria y entonces tenía que hacer las cosas grandes para poderlas ver. Entonces, al parecer, él no era el que las escribía, utilizaba lo que llaman un emanuense, un secretario, un escriba que las escribía y Pablo las dictaba. Sea como fuere, la carta deja bien establecido que quien es el autor de esa carta es Pablo. En Efesios 3:13 dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo está preocupado por el efecto que podría tener las tribulaciones que él estaba pasando con respecto a la fe
de muchos de los que estaban en la iglesia de Éfeso. Y es que eso es algo humano, algo natural en las personas. Podemos verlo en muchas personas, no en todas, pero es común ver que algunas personas, cuando ven que los hijos de Dios pasan por estos sufrimientos, empiezan a declinar en su fe. Empiezan a dejar que su fe se vaya apagando poco a poco. Todas estas cosas van minando la fe de muchas personas. Y Pablo estaba preocupado, ya que le amaban tanto, ya que el pueblo de Éfeso le prodigaba un cariño tan grande. Él estaba preocupado de que ellos pudieran de pronto dejar menoscabar su fe en Cristo Jesús por las tribulaciones que estaba pasando. Y entonces lo que hace es exaltar esas tribulaciones no como algo negativo, sino como algo positivo, porque le dice las cuales son vuestra gloria. Es decir, debían sentirse orgullosos de que quien les había dado el Evangelio era una persona fiel y verdadera. Y no porque como ser humano lo fuera, sino porque Cristo Jesús movía cada paso, el Espíritu Santo movía cada acción que Pablo realizaba. Así que al pasar por las tribulaciones significaba que ese padre espiritual estaba haciendo las cosas bien, estaba sirviendo a Dios como debía ser, y ellos habían sido adoctrinados, habían sido llevados a los pies de Jesús por un discípulo fiel, un apóstol fiel del Señor Jesucristo. Históricamente, la carta de Efesios, al parecer, comparte el mismo tiempo y las mismas circunstancias de algunas de las cartas que Pablo escribió. Es decir, las escribió desde la prisión. Por ejemplo, Colosenses y Filemón son dos cartas que fueron enviadas desde la prisión. Además, parece haber pasado bastante tiempo, un tiempo bastante considerable, entre el tiempo en que Pablo ministró allá en Éfeso y el momento en que él está enviando la carta desde la cárcel. Según estos datos, según lo que menciona la lección de escuela sabática, es probable que Pablo haya escrito esta carta a los Efesios desde la cárcel aproximadamente en el año 62, en los alrededores del año 62 después de Cristo. En esta carta, Pablo ofrece muy pocos detalles en cuanto a su encarcelamiento. En algunas otras cartas ahonda un poco más en los detalles, sobre todo en las cartas personales como a Timoteo o a Filemón o a Tito. El alcance de esta situación que Pablo estaba viviendo podría tener repercusiones en las iglesias. Por eso él diligentemente escribe las cartas para que las iglesias que se van enterando de a poco que Pablo ha sido llevado preso, muchos entran en un estado de preocupación, otros pueden faltarles la fe. Así que Pablo se preocupa por esto, por todo aquello. Aborda una atención en cuanto a todas estas situaciones. Finalmente, Pablo está escribiendo a los Efesios sobre los temas más importantes que el ser humano debe tener siempre en su reflexión. Porque aunque como líder y como ser humano se preocupa porque sus hermanos no pierdan la fe, no se estresen, no sufran por la situación que su ser querido está pasando, también tiene un espacio importante, es decir, para cosas también muy importantes a nivel espiritual, y una de ellas es el tema de la salvación
que Cristo ofrece a cada uno de nosotros. Al hacerlo, Pablo está exhibiendo en esta carta un estilo muy particular, algo complejo. Según la lección, esto hay que leerlo textualmente, Pablo utiliza un estilo literario exaltado, con oraciones largas, expresiones repetitivas, metáforas desarrolladas. Y aunque Pablo utiliza este mismo estilo, porque es su estilo propio, aunque Pablo utiliza este estilo en otras cartas, en esta carta a los Efesios es mucho más acentuado ese estilo de escritura. Ofrece pasajes muy retóricos, sumamente retóricos y muy cuidadosamente elaborados. ¿Saben? Cuando nosotros hacemos algo para Cristo, hay que hacerlo bien. Y las cartas de Pablo son un gran ejemplo de lo que es poner cariño y mimo en las cosas que se hacen para la honra y la gloria de Dios. Cuando hacemos las cosas para la honra y la gloria de Dios, no hacemos las cosas de cualquier manera. Las cosas no pueden salir de cualquier forma. Siempre debemos buscar que las cosas sean de la mejor manera para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mis queridos hermanos, la carta a los Efesios es una carta maravillosa, llena de una cantidad de cosas muy importantes para cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Yo les invito para que hagamos un estudio concienzudo de la palabra de Dios, en este momento específicamente de la carta a los Efesios, porque es una carta maravillosa, es una carta que tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Vamos a orarle al Señor, vamos a humillarnos delante de Él y que Él nos ayude mediante el poder del Espíritu Santo a entender, comprender y atesorar las grandes verdades que esta carta tiene para nosotros. Estamos comenzando apenas la introducción, la primera semana de este trimestre, pero promete que va a ser una carta, va a ser un estudio de una carta que nos va a traer grandes y maravillosas bendiciones. Mis queridos hermanos, recuerde, comparte este video, comparte este estudio que estamos haciendo con tus amigos, con tu familia, con tus hermanos de la iglesia, con quienes puedas compartirlo, y vamos a estudiar la palabra de Dios juntos para que nos llenemos y nos nutramos de la bendita palabra del Señor juntos. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz día.